Amén. Sean bienvenidos, amada Iglesia Jesús el Buen Pastor, y a todos los hermanos que van a empezar a unirse o que se van a unir ya cuando estemos en diferido. Sean bienvenidos. Quiero iniciar leyendo el Salmo 33, del 1 al 3 dice la palabra del Señor: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los rectos es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Qué hermosa esa palabra. El Señor nos dice que entremos por sus atrios con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. Dice: alegraos justos en el Señor, porque en los rectos, en los redimidos, en los que Él ha lavado con su sangre, en los que hemos sido salvos por la sangre del Cordero, dice que es hermosa la alabanza. Y que cuando cantemos, aclamemos al Señor con instrumentos, con arpas, cantadle con salterio, con decacordio, cantadle un cántico nuevo. Eso denota una alabanza fresca, una alabanza que salga de tu espíritu, de tu alma. Y luego dice: y hacedlo bien, tañendo con júbilo. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, los que se están uniendo, los que se van a unir. Queremos entrar en el consejo y en el estudio de la palabra, y vamos a continuar estudiando en el libro de Apocalipsis. El tema de hoy es el cántico de los 144,000. Vamos a ver el capítulo 14 de Apocalipsis. Busque su Biblia, por favor, tome su Biblia y me acompaña. Vamos a leer entonces Apocalipsis 14 y vamos a ver del verso 1 en adelante. Este capítulo encierra muchas cosas, diferentes ángulos de lo que va a suceder, pero vamos a enfocarnos en esta hora únicamente en el cántico de los 144,000 que el Señor sella con su sello en sus frentes. Antes de que leamos y avancemos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la guianza, que Él nos ayude a compartir, pero también a entender. Oremos. Padre, te damos gracias por tu grande misericordia, porque este día es un día nuevo, es un día hermoso, es un día en el que nos has bendecido, nos has guardado, nos has llenado y nos has rodeado de tu presencia. Yo te ruego, Señor, que si alguno de mis hermanos que nos está viendo nos va a ver, tiene una necesidad en su corazón, tiene una carga, tiene una tristeza, Señor, que tu Espíritu Consolador toque el corazón, toque la mente, toque las fibras más profundas de su corazón y de su espíritu, y que sea consolado. Si hay alguien entre nosotros que está necesitado de algún bien, ya sea físico o sea espiritual, Señor, que tú que eres Jehová Jireh, proveedor, proveas para esa necesidad, sea esta material o sea esta espiritual, y que nos bendigas con tu palabra para que tu palabra nos ministre y tu palabra nos guíe a la verdad, porque eso es lo que tú quieres. El Espíritu de verdad nos guiará a todo lo que Jesucristo nos dijo. Y Jesús es el camino y es la verdad y es la vida. Sopla sobre nosotros tu Espíritu para que tu palabra, Señor, venga y nos reavive, nos avive. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Bien, amados. Vamos entonces a tomar nuestras Biblias en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escritos en la frente. Vamos a leer primero ese capítulo. Ahora, si usted recuerda, y si no, pues puede tomar su Biblia y lo puede volver a leer. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 7 de Apocalipsis, vimos 144,000. Ahora, en el 14 volvemos a ver a 144,000 varones. La pregunta es, ¿los que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis son los mismos que aparecen en el capítulo 14, que es el que estamos viendo hoy? La respuesta es afirmativa, son los mismos. ¿Por qué decimos eso? Vamos al capítulo 7, verso 1. Dice el apóstol Juan: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, o que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuando vemos esto nosotros, yo quiero mostrarle aquí los 4 vientos para que usted tome una idea de lo que estamos hablando. Aquí tenemos la ciudad de Jerusalén actual y usted puede ver allí una figura de 4 ángeles. Voy a dejar un poquito más así en la pantalla para que usted lo pueda apreciar. El apóstol Juan dice que él ve 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y lo que se le dice a estos ángeles es que no soplen, que no dejen que el viento sople sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso está diciéndonos que estos ángeles traen juicio, un juicio sobre la tierra entera. Veamos qué significan esos 4 ángeles. Pues lo que significa son los 4 puntos cardinales de la tierra, que es el norte, que es el sur, que es el este y que es el oeste. Aquí en esta figura también quiero presentar a estos 4 vientos, que están representados en vientos, pero son 4 ángeles caídos. O sea que hay 4 ángeles del bien que los están deteniendo. El enemigo no puede hacer lo que quiere solo porque lo va a hacer. No, todo hay una hora, hay un tiempo, un momento, cuando Dios da permiso. Entonces, esos 4 vientos representan los 4 puntos cardinales, que son el norte, el sur, el este y el oeste. 4 ángeles, 4 potestades, 4 principados caídos que van a ejecutar juicio en su momento. Pero lo curioso de esto es que en el capítulo 7 dice la escritura, en el verso 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces ahí ese ángel que sale donde nace el sol tiene un sello en la mano y dice que es el sello del Dios viviente. Y lo que este ángel proclama, dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios, dice el verso 3. Ahora veamos aquí, ¿qué sello es ese? Aquí podemos ver nosotros un sello en el idioma hebreo. Sobre estos 144,000 sellados. Son sellados en sus frentes. ¿Quiénes son estos 144,000?
Bueno, lo hemos explicado, pero lo vamos a volver a mencionar. Estos 144,000 son aquellos que no se contaminaron con mujeres, dice el capítulo 14 de Apocalipsis, que es el que estamos viendo. Pero yendo al capítulo 7, estos 144,000 son, dice aquí, de todas las tribus de los hijos de Israel. Leo rápidamente. Dice la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces aquí vemos nosotros un total de 144,000. Es curioso porque ahora lo que conocemos como Israel es la tribu de Judá, que es, son los judíos, por eso se llaman judíos, porque viene el nombre procediente de Judá, de la tribu de Judá. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, el Mesías de Israel, Él es descendiente de la tribu de Judá. Cuando vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 1, este Evangelio es dirigido a los hebreos, porque empieza con la genealogía de Jesús. Y dice Jesucristo, hijo de Abraham, que es el padre de multitudes, el padre de la nación de Israel y el padre de muchas naciones también. Entonces dice Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué de David? Porque David es el rey que Dios escoge de la tribu de Judá, al cual se le dijo que no le faltaría un heredero en el trono. Interesante estos detalles. Porque entonces cuando nosotros hablamos de Israel el día de hoy, estamos hablando de los judíos, de los que descienden de la tribu de Judá. Pero aquí en el capítulo 7 nos habla que son de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, y de la tribu de Gad 12,000 sellados, y ya los leímos quiénes son. En un total de 144,000. Entonces llegamos a una conclusión, porque la Biblia lo dice. Estos 144,000 son judíos. Aquí está bien claro. No es la iglesia, como muchos creen, dicen, no, esta es la plenitud de la iglesia. No, son 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Ahora, existe un detalle que también vale la pena mencionarlo. Cuando Israel se divide el reino después de la muerte de Salomón. Queda una tribu o dos tribus en Jerusalén, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero las 10 tribus que se dividen del reino forman el reino del norte, que son las 10 tribus. Ellos fueron básicamente esparcidos alrededor de todas esas naciones en aquel tiempo, por el reino asirio. Y esas tribus ahora se les conoce como las tribus perdidas de Israel. Y la única tribu que ha regresado oficialmente a lo que ahora conocemos como Israel, en 1948, en 1967 toman Jerusalén, su capital eterna de Israel, capital y la ciudad de Dios. Entonces, ellos son los que se conocen como los judíos, descendientes de la tribu de Judá. Pero como Dios es especialista en arreglárselas, porque lo que Él dice va a suceder, aquí nos dice claramente que Él escogerá, si no es que ya lo está haciendo o ya lo hizo, 12,000 de cada tribu, aunque las llamen las tribus perdidas de Israel, no importa. El Señor se las ingenia cómo juntarlos y escoge 12,000 de cada tribu. La iglesia, nosotros somos otro pueblo.
La Biblia dice que los profetas mismos de Israel escribieron acerca de nosotros y a ellos se les reveló por el Espíritu de Cristo que no le estaban escribiendo a Israel directamente, sino a otro pueblo que el Señor iba a llamar su pueblo, que somos nosotros, los comprados con la sangre del Mesías, del Cordero, hijos de Abraham, según la fe. Ahora, Israel son los hijos de Abraham según el cuerpo, según sus genes, dice la Biblia. Sigamos entonces, después de haber aclarado esto, ¿quiénes son esos 144,000 que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis? Entonces vemos que son los mismos que aparecen en el capítulo 14, solo que en un diferente ángulo. Los que aparecen en el capítulo 7 son sellados con el sello de Dios en sus frentes, que es el nombre de Dios. Y ellos son los que van a tomar la predicación del Evangelio cuando empiecen los años de la gran tribulación. Y ellos, juntamente con los dos testigos que están en el capítulo 11 de Apocalipsis, que también ya estudiamos eso, son los que van a ser la contraparte a lo que es el anticristo y su imperio, a la bestia de 7 cabezas y de 10 cuernos, y que de ellos sale un cuerno pequeño que es, Pablo lo llama el hombre de pecado, el hombre de maldad, el hombre sin ley, y el apóstol Juan es el que lo llama el anticristo, que quiere decir contra Cristo, que se levantará contra todo lo que se llame Dios, dice el profeta Daniel. Entonces, sigamos aquí. Son sellados los 144,000. Volvemos al capítulo 14 de Apocalipsis, entonces, después de haber explicado esto. Luego dice el apóstol Juan: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¡Qué curioso! Cuando nosotros vemos en Apocalipsis o en la Biblia que dice que se oye una voz como estruendo de muchas aguas, muchas veces es la voz misma de Dios. Otras veces vemos en el capítulo 5 y 6 de Apocalipsis que son los 4 seres vivientes cuando llaman a Juan y le dicen: ven acá y mira, con voz de estruendo, con voz como de muchas aguas. O sea, son escenas celestiales. Entonces, cuando el apóstol Juan ve a estos 144,000 en el capítulo 14, los describe en otra dimensión. Ya no están en la tierra, sino que en el capítulo 7 ellos estuvieron en la tierra, ellos cumplieron su ministerio de la predicación del Evangelio. Muchos eruditos de la Biblia, de la palabra de Dios, coinciden de que ellos van a predicar el Evangelio en ese momento a la nación de Israel. Y la nación de Israel va a reconocer que Jesús es el Mesías, pero en tiempos de tribulación, en el tiempo de la angustia de Jacob, en el tiempo de las 70 semanas que a Daniel se le mostraron. O sea, en el periodo, cuando la Biblia habla de semanas de años. En ese periodo de 7 años es cuando Israel va a reconocer en tiempos de angustia que Jesús es el Mesías, y sus predicadores van a ser los 144,000. Esa es su misión. Pero no solamente van a impactar a Israel, sino que van a impactar a nivel mundial para todos aquellos que no se pongan el sello de la bestia. Porque va a haber una buena parte de la humanidad que va a rechazar ponerse ese sello. Por eso cuando vimos Apocalipsis 13, que usted puede ver el estudio que lo dimos la semana pasada, ahí dice que la imagen de la bestia hace que ricos, pobres, grandes y pequeños, libres y esclavos se pongan la marca de la bestia, y quien no se la ponga no podrá comprar, no podrá vender, será excluido de la sociedad de ese tiempo. Pero habrá muchas personas que no recibieron al Señor Jesús,
y en ese tiempo lo van a recibir, pero va a ser por palabra de los 144,000, porque van a impactar de una manera poderosa a Israel mismo, a la nación, pero luego también a todos aquellos que estén alrededor del mundo, que no se sellen, pero van a tener que pagar con sus propias vidas los que reciban a Jesucristo durante el tiempo de la tribulación. Veamos entonces verso 3 de Apocalipsis. Dice que él oía que cantaban un cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que son los 24 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces aquí en el verso 3 está explicado explícitamente que esta escena es una escena celestial. Porque dice primero que el cántico que oye él es como de trueno, como de aguas, dice como un estruendo de muchas aguas, como un trueno, como arpas. Pero luego lo describe que es un cántico que lo están cantando delante del trono. Entonces el trono de Dios no está aquí en la tierra, el trono de Dios está en el tercer cielo. Y luego dice que los 24 ancianos están ahí, o sea, los ancianos están en el tercer cielo. Y luego también afirma que nadie puede aprender el cántico de ellos, sino que es un cántico personalizado. Y aquí lo que nosotros podemos entender es que estos 144,000 judíos que pasaron la tribulación, que la Biblia, pues seguramente muchos de ellos darán sus vidas también en esa predicación, así como los 2 testigos también son muertos y son dejados en la gran plaza de la ciudad, que en sentido figurado es Egipto, dice, y Sodoma, que es la ciudad de Jerusalén, y que al tercer día se les da el espíritu y resucitan y son llevados en un arrebatamiento al cielo a la vista del mundo entero. Entonces, así de la manera que los 2 testigos mueren, seguramente los 144,000 van a morir. Pero aquí llegan al cielo y en el cielo cantan un cántico personalizado. Me admiro, porque eso lo que denota es que ellos están cantando su experiencia. Ellos están cantando lo que vivieron. Ellos están cantando cómo ellos hicieron la obra de Dios en la tierra y lo están expresando delante del trono. Por eso nadie puede aprender ese canto, ni los ángeles. Aunque los ángeles, ¿por qué no lo pueden aprender? Porque ellos no saben qué es vivir como nosotros vivimos, en un cuerpo humano, en un cuerpo que está sujeto aún a enfermarse, a un cuerpo que pues puede padecer. Y no solo eso, sino que nosotros estamos expuestos a la tentación, estamos expuestos a caer en tentación, estamos expuestos a ser tentados en todo, tal como nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, aunque Él sin pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, los ángeles no pueden, ellos ven, ellos entienden, ellos están en otra dimensión y el trato de Dios con ellos es otro. Pero nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Los ángeles no. Ellos ya están allá en la eternidad y fueron creados santos, fueron creados criaturas, seres divinos, seres fieles a Dios, y que ellos, tal vez se me fue el micrófono. Bueno, espero que usted me escuche. Vamos a hacerlo así. Lo que le quiero decir es de que estos seres, los ángeles de Dios, ellos optaron por ser fieles porque el enemigo se trajo la tercera parte de los ángeles. Se la trajo, pero los ángeles que están en el cielo, esos ya no pecan, esos decidieron ser fieles, demostraron su fidelidad a Dios durante la rebelión, y ellos
no pueden aprender el cántico de los 144,000 porque no lo han vivido. Sigamos entonces al verso que sigue, el verso 4, pero no sin antes mostrarle lo que es el cántico de los 144,000 en el cielo. Vea esto. Esta es la imagen. Estos están en una esfera celestial alrededor del trono de Dios y están cantando a donde está el Señor, el Padre, y ahí están los 24 ancianos y miriadas de ángeles, y cantan un cántico que solo ellos pueden aprender. Amén. No sé si tal vez me pasas la bolsita esa, por favor. Pásame la bolsita. La bolsita esa donde yo tengo los instrumentos. Solamente, perdone, solamente quiero hacer sonar la bocina para que podamos seguir usando el micrófono. Muchas gracias, amor. Le agradezco. Téngame paciencia. Solamente voy a conectar aquí la bocina. Ahí está. Ahí está. Bueno, espero que ahora me siga escuchando, ¿verdad? Disculpe la interrupción, pero le decía que esta es la imagen de lo que es el cántico de los 144,000, de 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Estos cumplieron su ministerio, llegan al cielo y glorifican el nombre del Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora sigamos aquí en el verso 4 y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué dice que no se contaminaron con mujeres? Pues la mujer no contamina a nadie, porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera, una ayuda idónea. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de estas cosas y dice que no se contaminaron con mujeres? Pues son vírgenes. Vamos a dar la explicación de esto. Esto es en un sentido figurado. Los estudiosos bíblicos, pues yo coincido con ellos, porque yo después de haber estado estudiando, pues llegué a una conclusión y dije, esto no puede ser literal. Y los grandes estudiosos bíblicos no es que yo haya descubierto esto, sino que eso fue lo que yo entendí y ellos me lo confirmaron, los eruditos bíblicos que de hace muchísimo tiempo ya lo sabían. Yo no lo sabía, pero lo comprendí así. Y al leer los escritos de ellos llegan a la conclusión que no se contaminaron con mujeres. Este lenguaje es profético. Mujeres muchas veces representan sistemas religiosos o naciones infieles. También la ramera, la gran ramera que se encuentra en el capítulo 17 de Apocalipsis, es claramente una figura simbólica de una religión falsa y corrupta y mundana. Los 144,000 no participaron en la idolatría o la apostasía religiosa del sistema representado por la ramera y sus hijas, porque dice la Biblia, por eso le dicen la gran ramera, la madre de todas las rameras.
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que entonces las mujeres con las cuales estos 144,000 varones no se contaminan, es entonces con la idolatría, con la religión falsa, con la corrupción, con la apostasía religiosa, sino que únicamente doblan su rodilla y su lealtad al Cordero, porque dice que ellos acompañan al Cordero a donde quiera que Él va. Entonces, nosotros que ahora que somos la iglesia de Cristo, que somos los que estamos llevando el batón de la predicación del Evangelio, los que estamos en este preciso momento siendo los que el Señor dijo vayan y prediquen este Evangelio, empezando en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra, esos somos nosotros en este momento. Pero cuando la iglesia es quitada, surgen los 144,000. Estos no se contaminan con mujeres, o sea, ya lo acabo de explicar, no se contaminan con la religión falsa, con la corrupción, ni con la apostasía. De la misma manera, la iglesia de Cristo en este momento, la verdadera iglesia, no nos estamos contaminando con idolatrías, apostasías, falsas doctrinas, sino que nosotros hablamos la Biblia, la palabra tal y como es. No le ponemos ni le quitamos. Por eso es que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y lo estamos dando tal y como es. Tal vez no estamos profundizando mucho, pero queremos tener un cierto conocimiento para que el pueblo no perezca, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios es luz, dice, a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, bienaventurados, dicen los que oyen, los que leen y los que guardan las palabras escritas en esta profecía. Explicado entonces por qué son vírgenes, pues avancemos. También muchos eruditos afirman que los 144,000 de Apocalipsis 7 y 14 son el mismo grupo de los que están en el capítulo 7, son los mismos que están en el capítulo 14. Únicamente que los del 7 son los que están en la tierra haciendo su ministerio terrenal y los del 14 ya cumplieron su ministerio, o sea, ya pasó, son vencedores. Hay dos posiciones principales entre los eruditos. Fíjese que hay una parte de eruditos que dicen lo que yo le estoy afirmando, que estos 144,000 son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, un total de 144,000 judíos. Y otros eruditos dicen que no. Dicen que estos 144,000 es la iglesia fiel, que es el conglomerado completo de la iglesia fiel, pero eso no puede ser, porque entonces estaríamos cayendo en la teoría del reemplazo o la doctrina del reemplazo. La iglesia no venimos a reemplazar a Israel, la iglesia somos otro pueblo. Dice en Éxodo 4:22, Israel es mi primogénito, dice muy claramente el Señor. O sea, Israel como pueblo es el primogénito de Dios. Nosotros como iglesia somos los hermanos pequeños, los que nacimos después en la cruz, lavados con la sangre de Cristo. Y que estamos conformados la iglesia aún por judíos y gentiles. Ahí es donde se cumple que dice el apóstol Pablo, porque en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. Pero imagínense, y quiero hacer un paréntesis en eso, porque muchos cristianos en las épocas han cometido un gran error. La iglesia inició siendo judía, Pedro era judío, Pablo era judío, pero el mismo Pablo dijo, hermanos, ustedes que son gentiles no se tienen que judaizar, sino que llegaron en el concilio del capítulo 15 del libro de los Hechos, en el concilio de los apóstoles en Jerusalén, dijeron, los gentiles lo único que deben de hacer es absténganse de comer carne.
o no, de comer, perdón, no carne, sino sangre, de comer sangre, así como la morcilla, ¿verdad? De comer eso y de fornicación. Pero de lo contrario, ustedes sigan lo que la palabra que está escrita, pero no tienen que cumplir los mandamientos, ni nosotros los hemos podido cumplir, dijo el apóstol Pedro. Ahora, cuando hay un judío que se convierte a Cristo, así como el apóstol Pablo, él era judío. Él subía al templo de Jerusalén, hasta fue a cumplir el voto nazareo. Pero entonces podrían decir, pero hermano, ¿pero por qué él tenía que subir al templo si no nosotros ya somos el templo del Señor y él mismo lo enseñó? Sí, pero él era judío. Y como judío no podía dejar de ser lo que era. O sea, uno tiene que respetar primeramente porque ellos son el primogénito de Dios, y segundo, a ellos se le dieron los profetas, a ellos se le dieron las leyes, y a nosotros nos injertaron en el árbol de la vid que es Cristo como un segundo pueblo. O nosotros, el trato que Dios tiene con nosotros los gentiles no es igual que el que tiene con los judíos. Pero un judío puede ser cristiano y a la vez guardar el sábado porque es judío. Ahora, si usted siendo gentil quiere guardar el sábado porque no quiere estar viendo el celular, quiere descansar y reunirse en familia, y sus motivaciones son otras, pues lo puede hacer si quiere, pero no lo tiene que hacer por cumplir la ley. Tampoco un judío cristiano, pero según sus costumbres sí. Yo admiro en Israel, hasta la gente que no es religiosa se reúne los días sábados. Todos los sábados en familia. Y desde el viernes cierran la mayor parte de negocios y allá va donde están los padres, los hermanos. ¡Qué bonito! Eso mantiene una familia fuerte, un país fuerte. Y muchos que no son religiosos. Entonces, como paréntesis, hay que respetar eso. Yo, de mi parte, si conociera algún hermano judío y que quisiera estar con nosotros, pues alegre que esté con nosotros y que guarde sus costumbres. Ahora, que uno ya quiera comenzar a judaizarse, eso ya estamos hablando de otra cosa, ¿ya? Pero, entonces hay dos posiciones principales. Los eruditos que piensan, el pensamiento que yo le acabo de transmitir, que los 144,000 son judíos, no son los testigos de Jehová, ni tampoco son la plenitud de la iglesia de Cristo, son judíos. Y los que creen que la iglesia fiel es un número representativo, los 144,000. En fin, no nos vamos a disgustar por eso, ¿verdad? Pero es bueno saber, es bueno uno conocer, y es principalmente tener uno sus propias convicciones. No por lo que te dicen, sino por lo que tú ves en la palabra de Dios. Ahora, vamos concluyendo entonces con el verso 5. Dice así, que en estos 144,000 varones, dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esos son los 144,000. Y cuando yo leía esto, me vino a mi pensamiento, Señor, no apartes de mí tu verdad. Porque yo no soy de los 144,000 porque no soy judío, pero soy parte de la iglesia de Cristo. Y como parte de la iglesia de Cristo, el Señor nos llama a caminar, ¿cómo? En verdad. Y dice el Salmo 119, el verso 43 y 44, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Qué bonito, ¿no? Recuerdo las palabras de Jesús para Natanael, que Felipe le dijo a Natanael, mira, he conocido al Mesías de Israel. Y le dijo, sí, porque eran muy amigos ellos. Le dijo Felipe, y le dijo Natanael a Felipe, ¿y de dónde es el Mesías?
Él es Jesús de Nazaret. Oh, le dijo, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? Fíjese. Pero lo que no sabía Natanael es que a él le decían Jesús de Nazaret porque ahí creció. Porque en la Biblia decía claramente que el Mesías había de nacer ¿a dónde? En Belén de Judea. Pero eso no se lo dijeron a él. Pero le dijo Felipe, mira Natanael, ven y ve. Mejor ven y convéncete por ti mismo. Y las palabras de Jesús al ver a Natanael fueron las siguientes. Y dijo, he aquí un verdadero israelita, dijo, en quien no hay engaño. Y le dijo, y desde que estabas bajo la higuera, yo te vi. Cuando yo leo eso, digo, Señor, quiere decir que nosotros como iglesia de Cristo que somos, podemos ser así, verdaderos israelitas en el espíritu. Que el Señor tenga una opinión así de nosotros. Un hombre, una mujer en el cual no hay engaño. Estos 144,000 dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, Señor, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es nuestra oración. Concluimos aquí con este tema de los 144,000 y la otra semana seguimos en el capítulo 14 con el anuncio de los 3 ángeles y así vamos a ir desarrollando más temas. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú has sido bueno con nosotros y no nos has dejado y no nos has desamparado. No nos has pagado conforme a nuestros hechos, sino que nos has pagado conforme a la gran misericordia y al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nos ves envueltos en la sangre de Cristo, nos ves envueltos en la justicia de Jesús y nos has sellado en nuestras frentes con el sello del Espíritu Santo. Los 144,000 serán sellados, Señor, como dice tu palabra, con tu nombre. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, dice la Escritura, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia y el Espíritu de adopción, el cual testifica y da testimonio de que somos tus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Israel dice, mi primogénito, hijos de Dios. La iglesia, mirad cuál amor te ha dado el Padre, nos ha dado, para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, porque nos envuelves en misericordia y en amor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Perdona cualquier palabra torpe que haya salido de nuestra boca. Perdónanos, Señor, por haber ofendido a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, o cualquier prójimo que haya estado con nosotros. Perdónanos, Señor, así como nosotros también perdonamos a aquellos que también han faltado en contra de nosotros, porque queremos ser hijos tuyos. Tu palabra dice que seamos como nuestro Padre Celestial, perdonadores, para que también Él nos perdone. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos que tienes un pueblo llamado los 144,000, que serán varones israelitas, 12,000 de cada tribu, porque tú siempre te reservas
remanentes en todos los pueblos y en todas las épocas. Y aún donde menos pensamos que hay un hombre, una mujer de Dios, tú la tienes. Gracias, Señor, por habernos escogido y de haberte acordado de nosotros. Gracias por permitirnos hablar tu palabra. Gracias, Señor. Dale gracias al Padre, dale gracias al Espíritu Santo y dile, Señor, cuán hermosa es tu presencia y cuánto mi alma te anhela, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dile gracias, solo dile gracias. Y que la presencia de Dios te sostenga y que la presencia de Dios te afirme. Que el Dios de paz afirme tu vida y tu corazón. En el nombre de Jesús. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dile amén, iglesia. Mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Me postro tu presencia, adoración. Hijo de Dios, piénsalo a Él con todo tu corazón, iglesia. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe. Señor, dale la alabanza, el honor, diciéndole, Hijo de Dios, Jesús, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe honor.
gloria, la gloria y honor. Gracias, Señor. Mas nosotros, Señor, hemos creído y hemos conocido que tú nos amas y nos amas con amor eterno. Gracias, Señor, porque el que permanece en ti permanece en amor, y el que permanece en amor, tú permaneces en él. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo, hermano, hermana, amigo, donde estés. Que Dios te bendiga. Acompáñanos este domingo a las 2 de la tarde. Estaremos sirviendo al Señor, alabando al Señor y dando su palabra. Si estás aquí cerca de Frederick, Maryland, por favor acompáñanos, te invitamos. Que Dios te bendiga, y los que están lejos, conéctense con nosotros. 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Bendiciones, hasta pronto. Amén.